ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Padre, en ti está nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Tú eres aquel Dios que todo lo sabes, Señor, y que has trazado un camino para cada uno de nosotros, Señor. Padre, estamos en tus manos, Dios, nos entregamos en tus manos pidiendo, Señor, que seas tu Dios, aquel que nos guíes en todo, Señor Jesús. Padre, y aquí estamos, Dios, en esta mañana agradecidos contigo por esta nueva oportunidad que nos das de venir a tus atrios para poder, Dios, alabarte por medio de estos cánticos espirituales, Señor, pero también, Dios, para poder ser alimentados de ti, Señor. Te rogamos que tú vengas y nos alimentes con tu palabra de pico a pico, Señor, que sea tu palabra y solo tu palabra, Señor. Así que, Padre, estamos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Padre, en esta mañana, y que, Dios, al final tú recibas la honra y la gloria y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Les saludo en este nombre que es sobre todo nombre. Vamos a tomar nuestras escrituras en el Evangelio, o más bien la carta del apóstol San Pablo, la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 11, versos 25 al 28. Estamos abordando este tema que hemos titulado el endurecimiento de Israel en parte. Este es el sermón número 9 y vamos a hablar sobre las 4 bestias de Daniel. Esta es la segunda parte. Dice la palabra del Señor: ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Amén. Tomen su asiento. En esta mañana queremos continuar. Mire, hemos estado estudiando aquella visión que tuvo el profeta Daniel respecto a aquellas bestias, 4 bestias en el capítulo 7 de ese libro de Daniel. Y bueno, esas 4 bestias tienen que ver con 4 reinos, con 4 imperios. Y esos 4 imperios, en esos 4 imperios, el pueblo de Israel estuvo involucrado. Mire, a través del tiempo ha habido muchos imperios, pero Dios solamente se encargó en su palabra de aquellos imperios, o de hablar en su palabra de aquellos imperios en los cuales o el pueblo de Israel estaba involucrado o la novia gentil. Entonces, en esta mañana quiero continuar con con lo que estábamos viendo la última parte. Vimos aquella vez acerca de la primera bestia, que era un león con alas de águila, lo cual representaba a Babilonia, el reino babilónico. Y el reino babilónico floreció y prosperó del año 605 al 539 después de Cristo, o antes de Cristo, mejor dicho, ya que sus alas, o sea, donde residía el poder de aquel reino, fueron cortadas. Pero no fueron cortadas por ella misma, sino que dice la Biblia que fueron cortadas por la segunda bestia. Ahora, ¿quién es la segunda bestia? Mire, la Biblia nos dice en el capítulo 7 de Daniel que la segunda bestia era semejante a un oso y en su boca tenía 3 costillas. Mire, primeramente, así como vimos la otra vez lo que significaba el león y que la Biblia habla de ello desde luego, en esta mañana quiero Dios me permita llegar hasta la última bestia del Antiguo Testamento, porque uno puede ver en Apocalipsis 13 que hay una bestia prácticamente semejante. Ahora, nosotros sabemos
El profeta nos dijo que Daniel es un profeta, aunque es un profeta judío o fue un profeta judío, realmente es un profeta a los gentiles. Por eso nosotros podemos tener un entendimiento claro de lo que es su profecía. Mire, entonces entro a la segunda bestia. La segunda bestia era semejante a un oso y en su boca tenía 3 costillas. El oso, veamos primeramente lo que esto significa. Mire, el oso, según las personas, los estudiosos de esto, el oso simboliza la vida austera de los persas en las montañas, pero también no solamente eso, sino también su crueldad, ya que según la historia, Cambises y Ocus y otros de los príncipes persas eran notablemente crueles. Ahora, ¿por qué? Mire, si uno nota, las leyes persas implicaban por la ofensa de un hombre a toda su parentela. Le voy a decir por qué. Cuando la Biblia nos habla acerca de Daniel, que estuvo en el foso de los leones, yo no sé si usted ha notado eso, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, pero más enfáticamente Babilonia, ya estaba bajo el dominio de los persas. Usted sabe, aquellos personajes de mala fe hicieron que el rey promulgara una ley en la cual ninguna persona debería de orar a ningún otro dios que no fuera los dioses de Babilonia, y si alguien se atrevía a desafiar esa ley y más a quebrantarla, entonces sería echado en el foso de los leones. Esa historia ya la sabemos. Bueno, Daniel, de acuerdo a su convicción, él desafió aquella ley, y aquellos individuos, precisamente eso era lo que ellos querían, tenderle una trampa a Daniel. Pero yo quiero que note algo muy importante. Daniel, él, a pesar de que sabía que aquella ley tenía un castigo, bueno, dice la Biblia que al rey le pesó el que Daniel hubiera desafiado la ley, porque el rey lo estimaba, pero sin embargo Daniel tenía que permanecer fiel a sus convicciones. Todos sabemos que Daniel fue echado al foso de los leones, pero la cosa maravillosa es que los leones ni siquiera le dieron un rasguño. ¿Por qué? Aquí hay algo importante, mire, y para demostrar esto, ahorita voy a citar lo siguiente. Porque dijo el profeta de Dios que los leones le tienen miedo al fuego, y la columna de fuego se puso entre los leones y Daniel, de tal manera que ellos no le pudieron tocar. Eso dice el profeta de Dios. Pero mire, aquí hay algo. Cuando el rey se dio cuenta que esto había sido una estratagema de mala fe de aquellas personas que habían atentado en contra de Daniel, dice la Biblia que el rey mandó no solamente que aquellas personas, quienes eran los autores de aquella trampa hacia Daniel, fueran echados al foso de los leones, sino que también sus hijos y sus esposas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia en Daniel 6:24. Uno podría pensar, bueno, pero ¿para qué? Si estos individuos fueron los que actuaron de mala fe contra Daniel. Pues solamente yo lo traigo a esto para que vea usted la crueldad de las leyes de los medos y persas. Ahora, que hay algo más. La Biblia dice que antes, quizá usted sabe, un foso es un hoyo hacia abajo, que cuando aquellas personas venían cayendo, las bocas de los leones los atraparon y les quebrantaron los huesos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos leones eran feroces, y no solamente eran feroces, sino que estaban hambrientos. Bueno, pero ¿por qué a Daniel, cuando él fue arrojado, por qué no aplicaron exactamente lo mismo? La misma estratagema, digámoslo así, que los leones lo atraparan todavía mientras él va cayendo y le quebrantaron los huesos. Porque Daniel estaba siendo protegido por aquella columna de fuego. Ahora bien, y no solamente eso, sino que eran personas muy rapaces. Mire, hablando de precisamente de estos persas. Ahora mire, voy a ir despacio en esta mañana, quiero que usted entienda esto, ojalá y ponga atención a lo que le estoy diciendo, para que podamos entender estas cosas. Yo le decía la otra vez, la razón que estamos hablando de estas bestias de Daniel es porque la palabra de Dios involucra al pueblo de Israel con ellos. Mire, el oso, que es esta segunda bestia, el oso es un animal que es conocido como aquel animal que todo lo devora. Hermano Héctor, no sé si me puedes traer una lamparita que tengo ahí con la que luego señalo ahí. Es un animal que todo lo devora. Pero no solamente eso, sino que dice la Biblia, escuche, Daniel capítulo 7, que esta bestia semejante a un oso se puso de un lado. Mire, esta palabra, ponerse de lado, en el hebreo dice, levantó un dominio. Ahora yo quiero que no te mire, porque espero que no se le vaya a pasar esto. Porque aquí, recuerde, aquí
estamos hablando de dos pueblos, los medos y los persas. Primero era un solo reino, el reino babilónico, y luego después de ahí los medos y los persas. Déjeme ver, permítame, déjeme ver si es una, no sé si la dejé por allí, hermano. No, ok, gracias, sí, entonces yo creo que la traía yo por aquí en la Biblia. Déjeme ver, aquí debe de estar. No, bueno, ok. Mire, entonces, la Biblia dice que primero eran solamente los babilónicos, y luego los babilonios, y luego después, ya vimos la otra vez al final del servicio, que Babilonia fue conquistada por el siguiente pueblo, que eran los medos y persas. Ahora, esto de los medos y persas tiene que ver también con la, déjeme ver, creo que aquí lo traigo, aquí está, con la imagen que es que aquí traigo una. Bueno, aquí está la lamparita, pero no sé ni cómo apagarla. Mire. Ok. Ahí está. Mire. Los babilonios eran un solo pueblo. Pero dice la Biblia que debido a la falta de respeto, ahora todo era para cumplir la Biblia. Debido a la falta de respeto que aquel hombre Belsasar tuvo para los vasos que trajeron del templo de Jerusalén, en aquella misma noche los medos y los persas entraron a Babilonia. Ahora el profeta Dios nos habló muchas veces y nos dijo que Babilonia era una ciudad fortificada, que tenía usted sabe, alrededor una muralla, pero esa muralla era tan ancha que podían correr o jugar carreras de carros allá arriba. Entonces parecía que aquel hombre se sentía demasiado seguro, porque él, por lo fortificado en el cual estaba su ciudad. Así como el profeta pone un ejemplo y habla de Pearl Harbor, cómo es que los norteamericanos ante la Segunda Guerra Mundial se sentían demasiado seguros, pero no sabían que el enemigo estaba al acecho. El profeta nos dice que cruzaba ahí el río por la ciudad, por eso el hermano Branham dijo que Nabucodonosor a Babilonia la hizo como un tipo de la ciudad celestial. Ellos lo que hicieron fue desviar el cauce del río, y entonces por aquel hueco que dejaba el río entraron, y aquella misma noche entraron a Babilonia y la conquistaron. Ahora, este oso, la segunda bestia de la cual la Biblia nos habla aquí en el libro de Daniel, dice la Biblia que se puso al un lado. Yo le decía que en el hebreo quiere decir levantó un dominio. Los medos, que era un pueblo antiguo, y los persas, tribus modernas, formaron una soberanía unida. O sea, eran dos pueblos, pero formaron una soberanía unida. O sea que cada quien tenía sus propias leyes, tenía su propia manera de regirse. A diferencia o en contraste con los reinos tercero y cuarto, que ellos eran un solo reino. Ahora mire, la versión del rey Jacobo, que es la que usaba el profeta, hablando de Daniel, esto que le estoy citando para ya no leer una vez más el libro de Daniel, está en el capítulo 7 del libro de Daniel. La versión del rey Jacobo dice que se levantó de un lado, que entonces la idea sería que estaba acostado sobre una pierna y levantado sobre la otra. O sea, escuche, si hay que ver la posición del oso, estaba acostado pero se levantó de un lado. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba acostado sobre una pierna y se levantó sobre la otra. Ahora, ¿qué quiere decir? Figura que todavía se ve incluso en Babilonia hay una piedra con un león en esa posición, dando a entender que un reino que había estado tranquilo, pero ahora levantándose para las conquistas. Ahora yo quiero que note, si son los medos, si son los persas, ahora estoy haciendo énfasis, porque de aquí vamos a entrar después cuando entremos a las 70 semanas de Daniel, lo que el Señor habla respecto a eso. Mire, medos, persas, media y persa. Media es el lado, digamos, bajo, o sea, aquel oso que estaba acostado, hablando de la pasividad, o sea, alguien que no se mueve. Mientras que Persia representa al lado levantado, o sea, el elemento activo. Las tres costillas que son estas en su boca del oso son Media, Lidia y Babilonia metidas bajo el poder de Persia. ¿Por qué?
Si usted nota, estas costillas las tiene en el hocico. ¿Qué quiere decir? Que las está presionando, las tiene bajo su control. Son esos pueblos, o más bien estas tres costillas serían Babilonia, Lidia y Egipto. No propiamente partes del cuerpo, pero tomadas por los medos persas. Ahora, escuche. Estas llamadas costillas eran aquellas que fortalecían al imperio medio persa. Ahora, las tenía entre sus dientes, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que estaban siendo molidas por él. Y luego dice la Biblia que esta bestia o celoso tragaba carne mucha, es decir, que sojuzga a muchas naciones. Ahora mire, si este oso representa un reino, entonces también había devorado a otros reinos, que eran estas tres costillas que aparecen aquí. Mire, escuche, voy a regresar un momentito. El reino babilónico fue conquistado, ya lo sabemos, por los medos y persas. Daniel 5:21 nos dice, escritura, ya la vimos ahí, que una de la interpretación de la palabra Pérez quiere decir tu reino fue rompido y dado a medos y persas. Ahora, escuche, los medos tenían como rey a Darío de Media, mientras que los persas tenían como rey a Ciro. Se lo voy a volver a repetir. Los medos tenían como rey a Darío de Persia, mientras que de Darío de Media, mejor dicho, mientras que los persas tenían como rey a Ciro. Hay algo aquí muy sobresaliente, porque la Biblia nos dice que fue Darío de Media quien tomó el reino babilónico. En Daniel 5, del 30 al 31 nos dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Pero escuche, la Biblia dice que claramente fue Darío de Media aquel que tomó el reino babilónico que en aquella noche, pero no era Darío. Le vuelvo a repetir, los medos tenían como rey a Darío de Media, al cual se refiere aquí la Biblia, mientras que los persas tenían como rey a Ciro. Pero no era Darío aquel que estaba en los planes de Dios, sino más bien era Ciro. Mire, en Isaías 45, del 1 al 2, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Cómo puede uno pensar, hermano, que la Biblia se refiera a Ciro, un rey pagano que había sojuzgado Babilonia, se refiera como su ungido? Ahora, ¿por qué? Porque efectivamente, así como Nabucodonosor, Ciro era un instrumento en las manos del Señor. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ahora, yo quiero que note, el Señor dice que es Ciro, aquel el cual él tiene en su mano derecha, que es diestra. El profeta nos dijo que la palabra diestra significa poder y autoridad. O sea, lo que aquel rey había de hacer no era tanto por su fuerza o por su ejército, sino porque el Señor lo tenía en su diestra, o sea, en su poder y autoridad. Porque eso es lo que dice la Biblia, que Él es el que pone reyes y quita reyes. Ahora, yo quiero que note, aquí habla que Él quebrantaría las puertas de bronce. ¿Qué significan estas puertas de bronce? Mire, el profeta de Dios en el mensaje de la Escritura en la pared, predicado el 8 de enero del 58, párrafo 10, dice, y Babilonia era una gran ciudad, y habían aproximadamente al contorno de la ciudad como 120 millas, o sea 193 kilómetros. 30 millas por cada lado, o sea 48 kilómetros, eso lo haría 120 millas todo alrededor. Dicen que las puertas en la ciudad eran como de unos 200 pies de ancho, o sea de 70 metros. ¿Podéis imaginarse lo que es eso? Las puertas de la ciudad. Los muros eran de 80 pies de grueso, o sea 80 pies son 24 metros, mucho más de lo que mide este edificio de aquí hasta el final. Los muros. Por eso el profeta dice que con toda facilidad ellos podían tener carreras de caballos sobre los muros. Y casi 200 pies de alto.
Podían correr carreras de carros sobre estas paredes con carros, y los portones eran fabricados de bronce, y estos portones entonces serían de 200 pies de un extremo a otro. Del sermón, ¿por qué no somos una denominación? Párrafo 46. Ahora, eso comenzó con Nimrod. Nimrod es quien fundó Babilonia en el valle de Sinar. Allí cerca, entre los ríos Tigris y el Éufrates, donde fluye el Éufrates, y todos los caminos en toda aquella tierra procedían directo a Babilonia, y cada una de las puertas medían como 200 pies de ancho y fueron hechas de bronce, y cuando uno entraba a la ciudad de Babilonia, todos los caminos llegaban directamente al trono. Ahora, ¿por qué leo esto? Porque la Biblia dice que sería Dios a través de Ciro aquel que rompería las puertas de bronce. ¿Cuáles puertas de bronce? Las puertas de Babilonia. Mire, y aquí hay algo importante. Incluso sería Ciro, y esto lo voy a tomar después, pero solamente quiero ponerlo como un antecedente. Sería Ciro quien sería inspirado por Dios para hacer regresar a Israel a Jerusalén, para que se cumpliese la profecía dada por el profeta Jeremías, que ya vimos eso. Mire, es algo maravilloso esto. Mire, yo sé, hermano, que hablar de estas cosas a veces uno dice, ¿de qué está hablando? Por eso yo le pido al Señor que le pueda dar la revelación de estas cosas, porque esto es parte de la palabra de Dios también. Mire, en Isaías 45:13 dice la palabra de Dios: yo desperté en justicia y enderezaré todos tus caminos, y él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Mire, Ciro, él fue, como dice la Biblia, no que él directamente fuera a edificar ahí con la cuchara y todo lo demás, edificar la ciudad, pero Dios permitiría que él fuera aquel que permitiría que el pueblo de Israel edificara su ciudad y soltará a mis cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos? El pueblo de Israel. Pero no solamente eso, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, mire, si avanzamos al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 36, el verso 22 al 23, dice: mas en el primer año de Ciro, recuerde usted, aunque la Biblia dice que Babilonia fue tomada por los medos persas, fue realmente Ciro, el rey de Persia, aquel que estaba en los planes de Dios. Mire, y ahorita vamos a ver en el libro de Daniel cómo es que Dios lo tenía tan perfectamente ubicado para aquel propósito que él tenía que cumplir. Mire, en Segunda de Crónicas, a mí me encantan estas cosas, hermano. El verso 36, verso 22 y 23 dice: mas al primer año de Ciro, yo le decía que esto lo voy a tomar después cuando hablemos del pueblo de Israel regresando a Jerusalén. Aquí hay algo importante. Por una parte nos habla de Esdras y por otro lado nos habla de Nehemías. Y para poder uno entender la escritura, uno tiene que saber dónde se encontraba uno y dónde se encontraba otro. Mire, dice él: en el primer año de rey Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de Persia, de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. Escuche, un rey como Ciro, ¿qué tenía que ver él enviando al pueblo de Israel a que los judíos le encargaran o le edificaran casa a Jehová? Recuerde que la Biblia dice que el Señor era su ungido y que él lo tenía en su diestra. Ahora, dice: ¿quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y suba. Mire, yo en esta mañana voy a decir algo que he dicho anteriormente. Después de Segunda de Crónicas, el siguiente libro es el libro de Esdras. Mire, yo cuando estaba leyendo esa escritura, yo dije, bueno, a mí me suena como esto. Si usted nota, el Señor dice, o más bien Ciro dice: ¿quién de vosotros hay de todo su pueblo?
Jehová sea con él y suba, punto. Y ahí termina el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 36, el verso 23. Pero si uno va, hermano, se me va a traer una pastilla de las que están ahí. Disculpe, hermano, me quiere dar gripa, por eso me estoy poniendo ronco, pero voy a tratar de irme despacio. Mire, si uno va al libro de Esdras, que es el siguiente libro después de, gracias hermano, después de Segunda de Crónicas, mire cómo comienza Esdras 1:1. Exactamente comienza igual que Segunda de Crónicas 36, verso 22 al 23, dice: y en el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, mire, prácticamente palabra por palabra, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo, y sea Dios con él, y suba? En esta palabra suba es donde termina Segunda de Crónicas. Yo voy a decir esto, voy a pensar como si hoy en día uno escucha los sermones del profeta de Dios y hay un espacio en blanco en la cinta. Pero alguien por ahí, otra persona, estaba grabando esa misma parte en la cual se graba el sermón más completo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Por eso es que Esdras, o Segunda de Crónicas, termina donde dice: pues Jehová sea su Dios, Jehová su Dios sea con él y suba. Pero Esdras agrega algo más. Jerusalén, donde dice: sea Dios con él y suba. ¿A dónde? A Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. O sea, Esdras agrega algo que Crónicas no dice. O sea, lo amplía. ¿A dónde que suba? Podrían subir a cualquier otra parte, pero Dios inspiró a Esdras para que pudiera así, ok, que vayan, pero ¿a dónde? A Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, que está en Jerusalén. Ahora, mire, voy a decirle esto, me voy a adelantar un poquito. Uno pensaría que cuando, aquí estoy haciendo un paréntesis, porque ahorita voy a regresar para examinar, bueno, ya estamos viendo la segunda bestia, que son los medos y persas, luego veremos la tercera bestia y al final la cuarta bestia. Pero llegamos a esto, donde Ciro le está diciendo que Dios sea con él y que suba a Jerusalén, que está en Judá, o lo dice Esdras, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. Uno pensaría que los judíos, en cuanto escucharon esto, recuerde, estaban en Babilonia, pero ahora bajo el reinado de los medos y persas. Uno pensaría que en cuanto ellos escucharon esto, inmediatamente se pondrían de pie, harían sus maletas y se irían. Pero ¿sabe una cosa? Pero eso no fue lo que ocurrió. Mire, y esto tiene que ver aún con la situación presente de Israel. De aproximadamente 1 millón de judíos que vivían en el imperio medio persa, solo se volvieron 42,000. Oiga, uno dice, pero ¿cómo es posible? Si el Señor les está dando la libertad, que regresen a su tierra, que tengan su templo a Jerusalén. O sea, solo un 5%, este número, solo un 5% de los que fueron exiliados 70 años atrás, solo un 5% de ellos volvieron, mientras que el 95% restante se quedó. Oiga, ¿cómo es posible? No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Si el Señor les da la libertad, que regresen a Jerusalén, que edifiquen su templo, que decían judíos, solamente 5 quisieron regresar. Mire, esto no es algo nuevo. En este año, como hemos dicho, se están cumpliendo 70 años de la independencia de Israel. ¿Y sabe una cosa? Lo mismo sucedió en 1948 cuando fue declarado el Estado de Israel.
Según las estadísticas, habría unos 12 millones de judíos en el mundo en ese momento y solo 600,000, o sea, solo el 5% se asentó en la tierra de Israel. ¿Qué le parece? Exactamente el mismo porcentaje. Por eso, después vamos a ver lo que Pablo dijo, que no todo el que es judío lo es. Por eso, ¿por qué no todos sintieron el jalón si habían estado dispersos por todo el mundo? ¿Por qué cuando se proclama que ya tienen un país que es independiente y que es su propia tierra, por qué esos 12 millones no se van a Israel o no se fueron? Bueno, eso lo que nos enseña es algo. Como le decía, dijo Pablo, que no todos los que profesan ser judíos en realidad lo son. Quizá muchos de ellos efectivamente son judíos porque traen en sus venas la sangre judía, pero a ellos les es más conveniente estar en Nueva York, en la Ciudad de México, donde quiera, haciendo sus negocios. Por eso, el 95% restante prefirió permanecer en el exilio. Y Dios profetizó de eso. Regresemos a estas bestias. Mire, Ciro el Grande conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Y hay 3 conquistas que trajeron el poder a los persas: Egipto, Lidia y Babilonia. En Egipto, en el año 568 a.C., y el rey de egipcio Amasis II fue suprimido. Segundo, Lidia, esa conquista fue en el año 547 a.C., y Croesos de Lidia fue tomado prisionero. Tercero, Babilonia, que es de la que estamos hablando, esto fue en el año 539 a.C., Babilonia es ocupada y Belsasar es muerto. Estas 3 naciones son estas 3 costillas que el oso tiene aquí en su hocico o en su boca. Pero la Biblia dice que Babilonia sería conquistada por los medos y persas. ¿Qué fue lo que le sucedió a los medos? Si de ellos el que sobresalió fue uno. Mire, la Biblia dice que estas 2 naciones están siendo representadas por un carnero. Y vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 8, el verso del 1 al 3 dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y aconteció que cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino de la provincia de Persia, vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. O sea, este carnero tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Bueno, esto todavía, hasta donde estamos leyendo aquí, son símbolos. Sin embargo, la Biblia dice, o nos da la interpretación, qué eran lo que representaban estos 2 carneros, o estos 2 cuernos que tenía el carnero. A su vez eran 2 naciones. Ahí mismo en Daniel, el capítulo 8, el verso 20 dice: aquel carnero que viste, es como a Juan se le dijo, aquellas donde la mujer se sienta, aquellas aguas son muchedumbres, etc. Aquí mismo el Señor le va a dar la interpretación a Daniel, qué es lo que significa este carnero y qué significan los 2 cuernos. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Entonces, aquí la Biblia misma nos da la interpretación. El cuerno más grande, que era Persia, prevaleció más que el pequeño, que era Media. Ahora note, Persia era de poca importancia hasta el tiempo de Ciro, entonces se convirtió entonces predominante sobre Media, el reino más antiguo. Darío tenía 62 años cuando comenzó a reinar, de acuerdo a Daniel 5:31. Durante su reinado de 2 años, siendo él un rey débil, según Daniel 6, el gobierno estaba casi completamente en manos de Ciro. Pero Daniel dice que el carnero, o sea, los medos y persas, serían derrotados por el macho cabrío. En Daniel 8:5-7 dice: y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío que venía de la parte del poniente sobre la tierra de toda la tierra, el cual no tocaba tierra. Y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos.
y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, lo cual sabemos que es el reino de Media y de Persia, el cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él e hiriólo, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra y hollólo, ni hubo quien le librase del carnero de su mano. Al carnero de su mano. Entonces mire, trayéndolo esto, entonces este macho cabrío tenía dos cuernos. Uno era el rey de Persia y el otro era el rey de Media. Uno de los cuernos fue roto. Entonces el que prevaleció, dice la Biblia, que fue Ciro, el rey de Persia. Pero la Biblia nos habla también aquí mismo que entonces eso sería derrotado por otro reino, que sería la tercera bestia. Es lo que estamos viendo ahí. Ahora, ¿quién es la tercera bestia? Esta, bueno, no sé si la pueden poner ahí. ¿Qué es la tercera bestia? Semejante a tigre o leopardo, que derrotaría a la segunda bestia. Mire, o sea, la primera bestia, el león con alas, fue derrotada por el oso, que tenía esas tres costillas, que son esos reinos. La primera bestia, que fue a Babilonia, fue derrotada por esta bestia, el oso con estas costillas. La tercera bestia, a su vez, o más bien esta segunda bestia, a su vez fue derrotada por esta, que fue Grecia. Mire, esta es Babilonia, Medo-Persia, y ahora esta que es Grecia. Ahora, ¿qué es la tercera bestia? Bueno, es Grecia. En Daniel 8:21 dice: y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Esta bestia era semejante a un tigre o leopardo. Todos sabemos que eso es más veloz que el león. La Biblia dice que el tigre es veloz, que es cruel, y es lo contrario a manso, que salta repentinamente de su escondite sobre su presa. Ahora, ¿cuál fue el siguiente? Babilonia tenía como rey a Nabucodonosor y luego después a Belsasar. Media y Persia tenían a Ciro y a Darío. Esta tercera bestia tenía como rey a Alejandro Magno. Así Alejandro Magno, un rey pequeño, de un reino pequeño. Macedonia atacó a Darío, cabeza de un vasto imperio que se extendía desde el mar Egeo hasta las Indias. En 12 años, esta tercera bestia sojuzgó parte de Europa y toda Asia, desde Ilírico y el Adriático hasta el río Ganges, no tanto peleando como conquistando. Por lo tanto, mientras que se representa a Babilonia con dos alas, que son estas, Macedonia tiene 4, porque sus conquistas fueron más rápidas. Ya vimos que esto es lo que representaba la velocidad. Las manchas que tenía esta bestia representan las diferentes naciones incorporadas a su imperio, o las mismas variaciones en el carácter de Alejandro. Él era lo que hoy en día llamamos quizá una persona bipolar, que al mismo tiempo se mostraba manso y luego cruel, y luego era moderado, y en otra era borracho, y en otra era disoluto, etc. Ahora, el reino griego de esta tercera bestia dura del año 333 al 168. Este tercer animal fue gobernado por Alejandro. Bajo su liderazgo, los griegos subyugaron al mundo en 7 años. Esta bestia tenía 4 cabezas, hablando de las 4 divisiones del imperio griego. La primera representaba a Casandro, en Oriente, Macedonia y Grecia. La segunda de las 4 cabezas sería Lisimaco en el norte, representando a Trace, Asia Menor. La tercera, Celesio en el poniente, es Babilonia, Persia y Siria. Y la cuarta, Ptolomeo en el sur, subyugando a Egipto y Palestina. Ahora, esto es la cuarta bestia, la tercera, mejor dicho. La cuarta bestia no tiene en sí una forma. La Biblia dice que solamente era espantosa y terrible.
y tiene 10 cuernos, como dice la Biblia, que estos son 10 reyes. Daniel 7:24 dice, y los cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a los 3 reyes derribará. Mire, en el Nuevo Testamento, también en el libro de Apocalipsis, nos habla en Apocalipsis 17:2, cómo es que la bestia, no esta de la que estamos hablando, que vio Daniel, sino que la bestia que vio Juan en el Nuevo Testamento también tenía 10 cuernos. Pero yo quiero que note, ahorita estamos hablando lo que esta bestia que vio Daniel en el capítulo 7 significa para los judíos. Mire, por eso espero que no se le escape esto. Mire, yo sé que enseñar este tipo de cosas, y bueno, tengo que estarla leyendo, porque bueno, yo no tengo una facilidad de memoria para citarle cifras y ese tipo de cosas de memoria, pero solamente se las estoy leyendo para que usted pueda tener algún antecedente de lo que esto significa. Ahora, esta cuarta bestia, si uno la pone en comparativo con el sueño de Nabucodonosor, el cual ya vimos, y la visión de Daniel, estas cuartas bestias son exactamente las mismas. Entonces, si la cuarta en la imagen que vio Daniel, que él vio, lo último era Roma, entonces en esta cuarta bestia también es Roma, que predominó del año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ahora, ¿por qué? Mire, en esta fecha, del antes de Cristo al después de Cristo, es en esta fecha donde nace el Mesías. O sea, en ese periodo de tiempo. Es aquí donde a Jesús y a sus contemporáneos le toca vivir, estar bajo el reinado de la cuarta bestia. Ahora yo quiero que note, esto es importantísimo. ¿Por qué, hermano? Porque mire, si la Biblia dice que esta cuarta bestia tenía 10 cuernos, y la Biblia también nos acaba de decir aquí en el libro de Daniel, que esos cuernos eran 10 reyes. Escuchen, no los que la Biblia habla en Apocalipsis 17. Esto ya nos lleva al tiempo presente. Porque los reyes que están en Apocalipsis 17, dijo el profeta, que no han recibido corona, o es lo que dice la Biblia. El hermano Branham dijo que eran 10 dictadores. Pero estos 10 reyes de aquella Roma en la antigüedad, son 10 reyes que precisamente cada uno de ellos era rey de una tribu. La tribu 1, la tribu de los francos, que desde luego estaba localizada en Francia. La tribu de los alemanes, que estaba localizada en Alemania. La tribu de los lombardos, que estaba localizada en Italia. La tribu de los suevis, que estaba localizada en Portugal. La tribu de los anglosajones, que estaba localizada en Inglaterra. La tribu de los burgodianos, que estaba localizada en Suiza. La tribu de los visigodos, que estaba localizada en España. La tribu de los herlulis, que estaba localizada en España, y que esa tribu ya está extinta. La tribu de los vándalos, que estaba localizada en África, también está extinta. Y la tribu de los ostrogodos, que estaba localizada en España, en Italia, mejor dicho, también extinta. Ahora mire. Entonces ya estamos viendo lo que estas 4 bestias que veo Daniel significan. Y la razón que yo quise traerlas es porque aquí en Babilonia es el comienzo del pueblo de Israel cuando fueron llevados por el rey Nabucodonosor de Jerusalén a Babilonia. Es en este periodo de los medos y los persas cuando al pueblo de Israel se le da la oportunidad que ellos vayan y reedifiquen su templo. Como ya hemos dicho, solamente un 5% de aquella gente son los que quisieron ir. Por eso, mire, de ahí se derivan muchas historias. Por ejemplo, la historia de Esther. Ellos, no sé si esto vaya dentro del tema, pero al menos ella, en el tiempo de Esther, mire, porque aún estos que estaban en Babilonia, yo le decía, la Biblia habla de 2, de Esdras y de Nehemías. Cada uno de ellos, de acuerdo a la Biblia, estaba en un cierto punto, porque la Biblia, si uno lee el libro de Nehemías, dice la Biblia que Nehemías era el que servía el copero del rey.
Y dice la Biblia que Nehemías vio su semblante y le vio triste y le comenzó a preguntar. Al rey le preguntó que cuál era el motivo y él ya le dijo. Y entonces por eso fue que primero envió a uno y luego a otro para cumplir el plan de Dios a través del profeta Jeremías. Pero mire, ¿a qué me refiero con esto? Yo sé que estas cosas, hermano, todas son parte de la historia ya. Pero hay una parte. Desde aquí, desde que el pueblo de Israel fue tomado cautivo por los babilonios, y luego después pasó a los medos persas, y luego después pasó a los griegos, y luego después pasó a los romanos, desde aquí el pueblo de Israel solamente fue de mano en mano. Por eso, una de las razones que los judíos hoy en día esgrimen para no creer que Jesús es el Mesías es porque ellos dicen, y eso lo dijo el hermano Branham, nosotros esperábamos que el Mesías fuera un general poderoso, que viniese y nos librase de los romanos. Aún los discípulos en Hechos 1, que eran seguidores de Jesús, ellos cifraban su esperanza en eso y le dijeron, Señor, escuche, este era ya Jesús resucitado. Esto mostraba que Jesús era distinto a cualquier ser humano. Porque Jesús no solamente había muerto el viernes por la tarde, pero el domingo por la mañana había resucitado. Y no solamente eso, sino que Él ahora estaba a punto de irse 10 días después. Pero como ellos no sabían lo que iba a suceder en los siguientes 5 minutos, pensaban que aquel Cristo resucitado de carne y hueso iba a estar con ellos e iba a cumplir lo que el Mesías había de cumplir. Y le preguntan, Señor, ¿nos vas a restaurar? ¿Qué es restaurar? Volver a su estado original. ¿Cuál era el estado original de Israel antes de Babilonia? Aquí, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y Jesús, conociendo el plan que Dios tenía, dijo, a ustedes no les toca saber el tiempo y la sazón, ustedes vayan a Jerusalén. Nosotros hoy en día, por la Biblia y por la palabra revelada, por el mensaje, podemos ver esta historia. Ahora mire, esto que yo le estoy hablando, cualquier historiador serio se lo va a decir. Pero sin embargo, lo de ahí, lo siguiente del plan que Dios tiene para Israel, aunque está en la Biblia, yo tengo muchas citas de la Biblia, fue revelado hoy en día a nosotros por el mensaje. Ahora, por eso es que la Biblia dice, por eso si usted nota, en Apocalipsis 13, Juan, del verso 1 y 2, Juan ve una bestia. Aquí son 4 bestias distintas. Pero la bestia que ve Juan fue una bestia que era semejante a un leopardo, con los pies de oso y en su boca como león. Y todas estas 3, ahora, esto es lo que Daniel vio y esto es lo que ya se cumplió, ya lo hemos visto, pero lo que Juan vio fue exactamente esa bestia. Ahora, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera eso iba a ser una mezcla aún para nuestro tiempo. Mire, porque si esta bestia es Roma, esta cuarta, lo que Juan vio fue una bestia, pero con una mezcla de todo esto. Escuche, esto quiere decir que Roma no ha terminado su papel en lo que es la profecía bíblica. Claro, ya no es esta bestia, digamos, como el imperio romano. Porque de ser el imperio romano de los Césares, la Biblia dice que esta bestia cayó, pero de ser la bestia, o sea, la Roma papal, la bestia imperial, se convirtió en la Roma o la bestia papal. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca vivir? Mire, pero ¿qué relación tiene la bestia de Daniel 7? ¿Qué relación tiene la bestia de Daniel 7 con la bestia de Apocalipsis 13? Mire lo que dice el profeta en la marca de la bestia, predicado el 15 de mayo del 54.
párrafo 126 al 127. Dice él: tenemos dos cosas bajo consideración ahora. Ponga cuidado a esta bestia. Ella tenía 4 caracteres en ella. Si ustedes toman Daniel 7 y ustedes están anotando Daniel 7, escuche, Daniel vio la misma visión 800 años antes de esto, vio la visión. Él vio esas bestias separadas una de la otra en el principio del reinado gentil. Y aquí están ellas. Juan viéndolo al final del reinado gentil, todas estas 4 bestias representadas en una. Esos mismos antiguos demonios que poseyeron cada reino de los romanos hacia abajo y los griegos y demás a través de la dispensación gentil, han descendido directamente y han confluido en esta bestia. Lo descubriremos directamente y veremos quién es el correcto. Todos estos, leopardo, león, todo eso, el dragón. ¿Cuántos saben qué es el dragón? El dragón representa Roma. Sí. Entonces, todo esto que estamos, mire, estamos viendo el asunto con los judíos. Y ya vimos cómo es que estas bestias de Daniel tenían que ver directamente, son 4 bestias distintas, tenían que ver con el pueblo judío. Pero Juan ve también, pero ya están no como 4 bestias distintas, sino como una sola bestia, que eso ya nos concierne a nosotros como gentiles. Por eso entonces la bestia de Apocalipsis 13 es una mezcla de las 4 bestias que Daniel vio en Daniel el capítulo 7. Mire lo que dice el profeta en el sello del Cristo, predicado el 12 de marzo del 55, párrafo 51. ¿Cuándo fue el mundo en conjunto a la guerra? Una vez desde entonces, una vez el mundo entero estuvo en guerra, y esa fue la primera guerra mundial, cuando todas las naciones estuvieron marchando juntas. Y mire lo que él dijo sobre el tiempo de la guerra mundial: todos los ángeles apareciendo, el ángel destructor para destruir al mundo en una guerra, lo captan, los ángeles de Dios con armas de destrucción apareciendo para destruir el mundo. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Detengan los vientos, detengan la guerra mundial, esta destrucción global, deténganla hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ahora, entonces, hermano, cada una de estas cosas o de estas bestias tiene que ver con el pueblo judío. Pero la bestia, que era una mezcla de todas estas, tiene que ver con nosotros como pueblo gentil. Entonces, le repito, la razón que tomé esto es porque a partir de esto, después vamos a tomar algo que se desprende. Cuando comencemos a hablar de las 70 semanas de Daniel, cuando comienza diciendo que desde que fue dicha la palabra para la restauración de Jerusalén, ¿dónde fue dicha? En Esdras capítulo 1, así es como el profeta la coloca. O sea, aquí iba a pasar todo ese tiempo y entonces pasarían esas semanas de años y después lo vamos a ver lo que eso representa. Mire, yo le voy a aclarar algo. Hasta ahorita, yo no sé de un ministro, uno solo, en este mensaje, que tomando las cifras que dio el hermano Branham, le cuadren exactamente. Ahora, yo no estoy diciendo que el mensaje esté mal. A lo que yo me refiero es que yo no me voy a meter en la cifra de los años, sino más bien en el acontecimiento de los eventos, para que podamos ver cada una de esas cosas a las cuales se refiere el profeta Daniel, que esto nos lleva exactamente hasta el tiempo futuro de Israel. Así que en esta mañana, por causa de mi garganta, voy a detenerme aquí. Yo espero que usted lo haya entendido. Yo traté de explicárselo lo mejor que pude, aunque claro, como le decía, fue mucho leer cifras o fechas de estos 4 reinos, pero al menos, hermano, lo que importa es que usted tenga claro esto, que todo esto tiene que ver con Israel. Cada una de estas bestias, cada una de ellas, ya explicamos por qué esta bestia, por qué esta y por qué esta. Cada una de ellas tiene que ver con Israel y de ahí se desprende
de las 70 semanas de Daniel que abarcan hasta nuestro tiempo y más allá todavía. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Alejandro, ¿puedes pasar para dar gracias por el servicio, por la predicación? Padre Santo, te agradecemos en esta preciosa mañana por tu santa palabra, tu palabra profética, que es perfecta, Señor, y que se interpreta sola, Dios. Ayúdanos, Dios. Gracias te damos, te pedimos que bendigas a tu siervo, que lo restaures, Señor. Él está en el puesto del deber. Y Padre, gracias te damos por tu palabra, que tú nos ayudes en todo, Dios. A ti sea la honra y la gloria. Y Padre, si es que también estamos hablando por el final del servicio, te rogamos que tú nos traigas con bien de regreso, porque tú dijiste: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias te damos y nos reportamos para tu servicio, en el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mire, voy a pedirle a Aaron que entone un canto. Yo siempre entono un canto, pero por causa de la garganta no lo puedo hacer. Y luego me cede el lugar para dar algunos anuncios. Vamos a entonar este hermoso canto: tierra bendita y divina.